Agenda a la carta. Todos los jueves de 19 a 21. Agenda a la carta. Por realpolitik.fm. Estamos en el segundo bloque de Agenda a la carta. Continuamos con nuestra incorporación, no en lo que va del año, de lo que es judiciales. Tenemos ya conectado del otro lado a Pedro Augé, autor de 1977, La trama de la defensa, un libro sobre secuestros a abogados laboralistas en La Plata. Pedro, un gusto tenerte. Buenas noches. Tomás quien te saluda. Hola. Hola, Tomás. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a vos por el ¿Se tiempo. escucha? Sí, me parece que nos escuchás con un poco de delay, pero creo que ya se va a ir acomodando. Si me escuchás bien, seguimos. Perfecto. Perfecto, ahí está. Te escucho perfecto, no sé a cuánto demora mi respuesta. Bien. Ahí está, ahí se configuró. Pedro, bueno, como ahí me indican de producción que está todo ok, como señalaba, ¿no? No he tenido todavía la oportunidad de leer el libro, sí me lo han recomendado y prometo hacerlo porque la verdad que es un tema que me interesa mucho. Me gustaría que le cuentes a la audiencia, en primer lugar, en qué consiste la trama, si bien hice una sinopsis muy por arriba, ¿no? Y cómo surgió la iniciativa de escribirlo también. Mirá, es una historia que estaba olvidada en La Plata y que se desarrolló en una contextualidad muy dura. Es el secuestro al mismo tiempo, en un acto colectivo que tiene un poder disuasorio y realmente muy, muy fuerte, de 6 abogados laboralistas en La Plata, que podrían haber, tal vez alguno más, podría haber sido, si no hubiera sido por la oportunísima acción del Colegio de Abogados en ese momento, por los defensores que tomaron la defensa de esos abogados, incluso de un juez que fue a pedir por ellos inmediatamente que se produjo el secuestro. Ese mismo año, en 1977, para que tengas una idea de la contemporaneidad de esos hechos, yo lo reseño en el libro brevemente, pero me parece que esa contextualidad era lo que le daba importancia también a la trama esta. Se produjo la matanza de Atocha, que fue una bisagra en España, en el traspaso digamos, de la época inmediatamente posterior a la muerte de Franco a la democracia. Fue un hecho trascendente, una movilización masiva realmente de toda la población de Madrid, acompañando a los abogados que fueron masacrados en su estudio por un grupo paramilitar de resistencia y que querían provocar, hacían actos realmente para conmover esa incipiente democracia que había en España. Después, en julio de ese mismo año, 1977, se produce lo que se conoció como la Noche de las Corbatas, que fue un secuestro de abogados laboralistas también en Mar del Plata, que el trágico resultado fue la muerte de casi todos ellos o la desaparición física. Algunos pudieron sobrevivir, ahí también intervino el Colegio de Abogados, obviamente no con el resultado tan auspicioso que tuvo aquí en La Plata. Y en noviembre, o sea, meses después de lo que pasó en Mar del Plata, con la misma metodología, fueron secuestrados 6 abogados que tenían juicios contra SWIFT. Y entonces esa contemporaneidad a mí también me llevó a uno de los hechos, de los juicios más importantes de la historia argentina, o por lo menos a mí me lo parece, que fue la quiebra de SWIFT, que muestra a lo largo de un expediente judicial lo que fue el saqueo del país, hechos que se repitieron en distintos órdenes, pero que en la industria de la carne, desde la década del 30 justamente hasta terminar con la quiebra de la SWIFT, fue un símbolo en la Argentina. Entonces, el hecho de que se secuestraran a los abogados daba por finalizado todos los litigios que tenía SWIFT, que eran muchísimos, porque obviamente después es muy difícil que otro abogado retome esa lucha, y entonces el poder disciplinador que tiene cuando se ataca la defensa técnica en un país es enorme, porque se vulneran los derechos y el derecho a la defensa de ese derecho. Así que bueno, era una historia interesantísima para mí, que esos abogados que fueron secuestrados de sus estudios, arrancados por grupos de tareas, y que
horas después ya fueron localizados, no se sabía todavía quiénes eran o dónde estaban, pero pudieron ir rápidamente recuperados y que la estrategia fue que pasaran a ser blanqueados y, en un juicio por una estafa, y que esa estafa se siguiera y que al año fueran sobreseídos definitivamente, o sea, recuperaron la vida y recuperaron su buen nombre y honor. Sin embargo, eh, ese peso, porque salieron publicados en los diarios como estafadores, como estafando al pueblo, estafando a los trabajadores, estafando a la empresa, estafando a la ciudad de Berisso, básicamente también. Esa mácula les quedó y fue reflejada por las entrevistas con los abogados. Yo fui presidente del colegio y en el 2007, cuando se cumplían 30 años de ese episodio, y era un episodio olvidado, con algunos de esos abogados nos encontramos y decidimos, un poco a pedido de ellos, y me pareció excelente, poder reivindicar aquellos hechos, reivindicar a aquellos abogados, reivindicar a las autoridades del colegio, reivindicar la acción de un juez del proceso, que también se la jugó, reivindicar también la labor de los abogados y básicamente reivindicar el derecho a la defensa. Entonces, bueno, a partir de eso y desde el 2007 tenía esta deuda de culminar esta empresa de poder escribir un libro que fue cambiando de matriz muchas veces. Primero iba a ser una crónica muy documentada, después terminó siendo, me parece afortunadamente, un juego más literario que permite acceder más fácilmente a la historia, jugando momentos difíciles como el encuentro con Camps o el encuentro con el Echecolás, o con el juez del proceso, o la charla interna entre los detenidos, de una manera ficcionada, para tratar de recuperar las versiones que recibí de los propios protagonistas, o de amigos o familiares, que me permitían dar una sensibilidad mayor a lo que era el momento. Ujú. En esta línea, Pedro, Así que, perdón bueno, que... esa fue. Sí, Sí. disculpa que interrumpa el maravilloso relato que estás No, me llevando parece. adelante, porque, bueno, no solo sirve para poner en órbita a todos aquellos que nos estén oyendo, que no conozcan la historia. Yo, por mi parte, ya la conocía y la traté muy por arriba, no con tanta exactitud, en una novela que también escribí, llamada Calle 16, de bombas y fútbol. Te quería preguntar, en este orden, ¿no? ¿Cómo, ya pasados tantos años, ¿no? Mirando para atrás y analizando el contexto en que sucedieron estas cosas, ¿cómo resignificarías el rol que tomó tanto el Colegio de Abogados como todos los profesionales, ¿no? Del derecho en una época tan complicada, ¿no? Para ejercerlo efectivamente y con todos estos compañeros secuestrados? El rol del colegio fue difícil, como la de todos. Creo que en esa época estaban todos muy complicados. El vicepresidente de ese momento del colegio tenía y luchaba por una hija que estaba desaparecida, y había muchas personas que formaban parte de ese consejo que tenían dolores personales. Sin embargo, también pudieron tomar una cuestión institucional. El colegio tuvo un debate profundo, interno, de no solamente, porque en esa época firmar un habeas corpus era peligroso, y es el ejercicio legal de la profesión, incluso como técnico, sin que ello concitara ninguna pertenencia a ningún partido político, o una simpatía por ninguna ideología. Era simplemente el ejercicio de la defensa técnica. El colegio primero empezó a partir de la desaparición de 6 abogados durante el año 76, o muerte directamente de 6 abogados durante el año 76 y 77, que algunos obviamente no fueron encontrados. Decidió no solamente patrocinar a los habeas corpus de abogados detenidos, sino también inclusive de otras personas. Entonces el abogado que traía, para no firmarlo solo, lo traía al colegio y lo firmaba íntegramente el colegio. La verdad que en ese momento salvar una vida, la sacralidad de la vida se ejercía una a una. La dictadura fue despiadada y los momentos fueron muy, muy difíciles.
En el año 71 se creó en la FACA la Comisión de Defensa de la Defensa, a raíz del primer secuestro y muerte de un abogado defensor de llamados guerrilleros, de personas detenidas por su ideología en el 71. A partir de ahí, las comisiones se proliferaron más o menos en casi todos los colegios estas comisiones de defensa de la defensa, que fueron las que institucionalmente pudieron participar en habeas corpus o firmar habeas corpus, y también hacer el seguimiento de los detenidos, de abogados detenidos de todo el país. En las actas y en los libros de la FACA quedaban esos listados hechos a máquina y corregidos a mano, y donde se ponía la visita, con qué frecuencia, a quién había sido el abogado que había sido visitado. Los roles fueron difíciles, realmente fueron difíciles, y creo que se hizo bastante, se hizo mucho, y lo mucho a veces no es suficiente también. Eso también, la contemporaneidad era muy, muy, muy dura, y no todo estaba al alcance. En este caso, en un caso muy similar a lo que pasó en Mar del Plata, donde claramente había una denuncia civil, y los abogados que fueron secuestrados no necesariamente tenían una participación política que motivara su detención, sino que fue el ejercicio de su profesión. La actividad muy temporánea del colegio lo salvó. Jorge Brandweiman fue tal vez el primer detenido, porque fue por escasos minutos la diferencia de detenciones. Jorge Brandweiman tenía su estudio justo enfrente del colegio. Uh-huh. Y cuando como era abogado laboralista, tenía muchos trabajadores en su estudio en el momento del secuestro. Entonces el grupo de tareas entra y no hace tanto lío porque hubiera tenido algún problema, porque había muchas personas ahí, en los pasillos del edificio. Alcanza a hacer una llamada y le pide a la mujer que vaya al colegio a pedir ayuda. Y 10 minutos después de que se lo habían secuestrado y ya iba camino a Arana, la mujer ya estaba pidiendo ayuda, y ahí mismo ya se desató la búsqueda, básicamente por Abel Román, que era consejero en ese momento, un joven Abel Román de 30 y pico de años, que estaba dando clase en un curso del colegio, de Carlos Acevedo, que fue el presidente, que estaba en cama y lo mandó a hacer gestiones, y así salieron a buscarlos, y eso lo rescató Jorge Brandweiman. Me dice: a mí me salvó el colegio. Jorge Brandweiman era en ese momento el principal referente legal del Partido Comunista, miembro del comité del partido y apoderado, con su socio con Jaime Glusman. Y él me dice: Pedrito, me decía, o Periquito, más exactamente, me decía: Periquito, a mí me salvó el colegio. Y eso hay que rescatarlo. Y eso con él fue que organizamos este acto, que fue muy, muy importante, muy trascendente, muy conmovedor, y que también me dejó como enganchada la necesidad de escribir esta historia. Porque la verdad que estaba perdida, la gente ya se la había olvidado, salvo obviamente los que la sufrieron en carne propia. A raíz de este libro y de su presentación he recibido comunicaciones de todos lados, porque mucha gente lo tenía escondido, pero lo tenía. Parientes, familiares, trabajadores del sindicato, de la municipalidad de Ensenada, de Berisso, del interior del país, gente que estudiaba en esa época, gente que está comprando el libro del interior, porque aunque sea mínimo mi esfuerzo o el resultado de mi esfuerzo, rescata una historia que estaba perdida en la ciudad de La Plata. Eso es fundamental, Pedro. Creo que es lo que efectivamente le ha hecho tan resonante también en las últimas semanas, y como bien decís, es algo valorable que hayas traído después de tanto tiempo una historia que, más allá de haber quedado olvidada, para todos los que la vivieron quedó, ¿no?, en el inconsciente colectivo, y eso desde ya que queremos felicitarte desde acá. Nos encantaría extendernos mucho más, creo que nos quedaron un montón de cosas por desarrollar, pero bueno, estamos sobre el final del bloque, así que te voy a tener que despedir, pero sí prometo que vamos a extender este reportaje para Grupo Mirada Crítica, que es nuestra portal gráfico, así que bueno, quienes nos estén oyendo y quieran saber más, después van a tener más novedades. Te mandamos un saludo de parte del equipo y muchísimas bueno, gracias. te saludamos. Muchísimas gracias.
Te mando un abrazo grande. Estábamos al aire con Pedro Auge, autor